el levantamiento de Kozilek. La Placeworker Tritón Kiora ha hecho un gran esfuerzo por defender su mundo contra los Eldrazi. Su propósito lo ha llevado a robar el arma de una diosa del plano de Theros para llevarla consigo a Zendikar. También recuerda las historias antiguas que los dioses tritones y como el dios embustero Kosi, un recuerdo confuso de Kozilek, el Eldrazi capaz de distorsionar la realidad, siempre se mofaba de Ul, el dios del mar, que en realidad era un titán Ulamog. Con este último devastando Zendikar, Kiora se ha inspirado en los cuentos de Kosi para enfrentarse a él al ser que ella vaya como Ula, el dios del mar. Los demás Playworkers que luchan contra los Eldrazi pretenden atrapar a Ulamog, pero Kiora no tiene intención de conformarse con eso. La Tritón porta un arma divina. También cuenta con sus poderosos aliados en las profundidades. Su rumbo está claro. Su batalla contra el dios al fin está próxima. Kiora descendió suavemente desde las alturas vertiginosas del portal marino, de pie en el extremo de un tentáculo gigantesco y sujetando con fuerza el vidente con el que iba a matar a un dios. Se supone que los Placewalkers tienen visión de futuro. No estaba enfadada con ellos, no en sentido estricto. Nunca había dependido de que los demás compartieran su perspectiva y tampoco tenía del todo claro por qué se había molestado en tratar de convencerlos. Pero la idea estaba clara. A Ula le parecía tan magnífica, tan embriagadora. Además, tenía el arma adecuada para derrotarlo. Estaba segura de que alguno querría compartir su triunfo. Las branquias de Kiora se abrieron cuando el tentáculo del pulpo gigante se sumergió. En las aguas poco profundas de la costa del portal marino aguardaba su propio ejército, el que los pisatíes habían desestimado, 5 embusteros de Kosi y una legión de monstruos marinos. ¿Cuál es el plan?, preguntó uno de los embusteros en el idioma peculiar de los tritones que utilizaban bajo el agua. Se llamaba Sen. Vamos a separarnos, respondió Kiora. No tenemos tanto tiempo como creíamos. ¿Algo va mal?, quiso saber otra embustera, Yesa. Para nada, dijo Kiora. Ulamog viene hacia aquí. ¿Según quién?, dudó Sen. Los embusteros eran gente escéptica y sabían lo fácil que era hacer afirmaciones y lo difícil que resultaba demostrar que son falsas. Una buceadora de ruinas llamada Yori, contestó Kiora. He oído hablar de ella, contestó Sen. Es de fiar. Había escogido sus palabras con cuidado. Yori podía ser de fiar, pero no era una devota de Kosi. Pues tengo otra buena noticia, dijo Kiora. ¿Os acordáis de esos otros mundos en los que he hablado, los que puedo visitar? Los embusteros afirmaron entre murmullos. Kiora no sabía hasta qué punto creían sus historias, pero era evidente que su arma divina se lo había forjado en Zendikar. Pues bien, los eruditos de la torre han dicho que quizá no tengamos ni que matar a Ulamog. Si se hace el daño suficiente, tal vez se marche de Zendikar y se vaya a dar problemas a otro lugar. La noticia no alegró a los embusteros, tampoco contaba con que lo hicieran, aunque probablemente no fuese por los mismos motivos que habían hecho dudar a la elfa sensiblera de la torre. Si pudieron marcharse, también puede regresar, conjeturó Yesa. Si se marcha, dijo Kiora, aferrando el arma robada, puedo ir detrás de él. Vale, ¿cuál es el plan?, preguntó Sen otra vez. Era el menos paciente de los 5, el que más dudaba de ella, el auténtico devoto de Kosi. Le caía bien. Su plan es atraer al titán hasta una especie de trampa de Edros, explicó Kiora, y encerrarlo en este mundo. Como antes, una opción atrayente que quienes pueden recoger sus cosas y largarse cuando todo termine, desde luego. Los embusteros hicieron ruidos de adversión. Nuestro plan es matarlo, si podemos, o ahuyentarlo, en caso de que no seamos capaces, continuó. Por suerte, su plan y el nuestro son incompatibles. Hasta cierto punto. Vamos a atacar a Ulamog con todo lo que tenemos. Si podemos aprovecharnos de la distracción que causará a los demás, mejor que mejor. Tola, Inas, Runari, vosotros os quedaréis aquí. Hallad a los otros caminantes del mundo a construir la trampa de Edros, y echadles una mano si entran en razón y deciden matar a Ulamog. Si no, haced lo que tengáis que hacer. Los 3 embusteros asistieron y se alejaron a nado. Kiora transmitió un mensaje a la mitad de sus monstruos marinos, un amable recordatorio de que aquellos tritones iban a darles órdenes en nombre de ella. Supuso que la probabilidad de que le hicieran caso era razonable. Una probabilidad como la marea, como decían los tritones. A veces subía y otra bajaba. Como mínimo, los embusteros estarían a salvo. Kiora giró y se alejó de nado del portal marino, hacia el mar abierto. Sen y Yesan la siguieron junto con la otra mitad de su armada. Se abrieron paso a través del banco de engendros Eldrazi marinos que rodeaban a Ula, y llegaron a una zona en calma, sin nada más que el agua entre ellos. ¿Qué hay de nosotros?, preguntó Sen. ¿A dónde vamos? Fuera y abajo, respondió Kiora. Fuera. Era una referencia entre tritones que significaba alejarse de la costa más cercana, aunque Kiora a veces la utilizaba para referirse a la dirección que solo sus congéneres y ella podían seguir, fuera del mundo y lejos de las costas de la realidad.
¿No vas a explicarnos por qué?, espetó Sen. Tiene que ser un motivo lo bastante importante como para alejarnos de Ulamog, intervino Yesa. A mí me parece suficiente. Eso bastó para hacer callar a Sen, pero Kiora lo vio por el rabillo del ojo, con la mandíbula apretada y observándola con sus ojos oscuros. Los embusteros no seguían a Kiora porque fuese un Playwalker, ni porque fuera poderosa. La seguían porque querían ser partícipes de la historia que les habría narrado. La historia de la Tritón, que había robado el arma de la deidad para usarla contra otra. Nadaron en un silencio tenso durante un largo rato, alejándose de la plataforma continental y dirigiéndose mar adentro. Detrás de ellos iban los monstruos marinos de Kiora, que se provocaban unos a otros mientras nadaban. Estaban aburridos, listos para la acción. Kiora no les reprochaba que se sintieran así. Ya estamos lo bastante lejos, dijo Kiora, y los 3 tritones se detuvieron. Sen y Yesa esperaron a que continuase. Nuestros ancestros y nosotros mismos hemos venerado a los titanes Eldrazi durante miles de años, ciegos ante la verdad, prosiguió. Estoy segura de que hay quienes siguen haciéndolo. Sen gruñó al oír al comentario. Muchos tritones daban por hecho que si alguno de los suyos aún adoraba a los Eldrazi tenía que ser de los embusteros. Sin embargo, la realidad no podía ser más opuesta. Quienes hemos seguido la fe de Kosi sabemos que los dioses no tienen nada en especial. La divinidad no existe, solo el poder. Cualquier ser con el poder suficiente, sobre todo si es un ser antiguo, puede proclamarse como una entidad divina. Yo misma he arrebatado este arma a un ser que afirma ser una diosa, y en verdad es un arma digna de una deidad. Pero recordemos que los Eldrazi no son los únicos seres que nuestro pueblo ha venerado como si fuesen dioses. Miró hacia abajo, en dirección al abismo que se extendía en las profundidades. Sen se quedó boquiabierto. Al fin y al cabo, continuó Kiora, ¿de qué otra forma puedes llamar a un ser que tal vez sea lo bastante antiguo como para haber presenciado cómo encerramos a los Eldrazi por primera vez? ¿Qué otro término existe para describir a aquel cuyos movimientos son capaces de someter a las mismísimas mareas? Yesa también se entendió. Kiora lo vio en sus ojos. Extendió el vidente ante sí y lo utilizó para canalizar todo su poder. El arma comenzó a brillar, primero con una luz azul y luego blanca, hasta que el resplandor se volvió deslumbrante. Kiora se expandió por las corrientes y los zarcillos de su conciencia tantearon como tentáculos que se retorcían. Se perdió como una mota que erraba por un mar vasto y hambriento, y los océanos de Zendika se extendieron ante ella. Cerca, demasiado cerca, estaba Ula. Una gran presencia oscura que se propagaba con una mancha de tinta y dejaba un rastro de muerte y corrupción. Kiora buscó más lejos, allende el mar. Las formas de los continentes se revelaron en un espacio negativo. Entre las crestas y valles se surgían el lecho marino. En algún lugar muy lejano de oscuro y extenso océano se encontraba su hermana y un pequeño grupo de tritones, pero Kiora no consiguió distinguirlos entre las ballenas, los bancos de crustáceos y los restos de naufragios. Buscó más allá de donde ellos se encontraban, o de donde esperaba que se encontrasen, y llegó a las costas más lejanas de Murasa. Allí estaba, lo había encontrado, enroscado en las profundidades, inactivo, durmiente. Kiora nunca se había atrevido a llamarlo, sinceramente no sabía si tan siquiera habría sido capaz de hacerlo, pero esta vez no iba a llamarlo, en el sentido estricto, ni tampoco iba a intentarlo sola. El vidente lo llamaba, y él respondía. En la lejana oscuridad un ojo se abrió. Kiora volvió en sí y abrió los ojos. No tenía ni idea de cuánto tiempo habría transcurrido, pero se sintió como si hubiera pasado horas nadando sin descanso. El brillo del vidente se atenuó sin llegar a disiparse. Emitía un pulso suave, lento y constante. ¿Qué pretendes hacer?, preguntó Sen. ¿Para qué lo has llamado si Ulamog está aquí? ¿De qué nos sirve su ayuda si está al otro lado del océano? De nada en absoluto, respondió Kiora. Por eso no le he llamado. Las aguas se volvieron gélidas y muy silenciosas. Lo he convocado. Yesa pareció no dar crédito a sus palabras. ¿De verdad crees que puedes? Y entonces se manifestó ante ellos, como una agitada mole de oscuridad que eclipsó la escasa luz y se filtraba desde la superficie. Lortos, lo había convocado y él había acudido. Kiora se habría echado a reír si el colosal pulpo fuera un poco menos aterrador. Su descomunal cuerpo se movió, rotó, y todo un paisaje de percebes, flora marina y carne rugosa pasó ante ellos a toda velocidad. Fue una experiencia vertiginosa, como volar, y entonces apareció ante ellos, con todo lujo de detalles, un inmenso pico, unos fauces capaces de devorar a una ballena sin necesidad de masticarla. «Esperad», transmitió Kiora sosteniendo el vidente de nuevo. Canalizó su pensamiento a través de él, pero no fue una orden, como cuando exigía a los demás bestias marinas la obedecieran. Fue una súplica. «Hay intrusos en vuestros mares, gran lortos. ¿Lucharéis contra ellos a mi lado?» El pico se abrió, se cerró y volvió a abrirse, pero el gran pulpo no la devoró. «No soy débil», pensó Kiora. «Os he convocado y poseo un arma capaz de hacerles daños. Juntos podemos dar una lección de humildad a esas criaturas. Arma, lección y humildad.
Eran conceptos creados por las civilizaciones, pero seguro que en el interior del Ortos comprendía que él era un poder, y que el poder debe protegerse de los demás. El pico se cerró, y el vasto laberinto de inmenso cuerpo del Ortos volvió a girar a toda velocidad por delante de los tritones. Cuando comenzó a detenerse, su ojo apareció ante ellos, emitiendo un brillo azul, y el ojo y el vidente resplandecieron en armonía. Qué diminutos debían de parecerle aquellos tres tritones, como puntos insignificantes que danzaban en la oscuridad y osaban pronunciar su nombre. Entonces giró y se situó por debajo de los tritones, dejando expuesta la parte superior de su cuerpo. El descenso generó una fuerza que absorbió a Kiora y sus embusteros, quienes se dejaron llevar. Las más pequeñas de las criaturas marinas de Kiora retorcieron hasta el límite de la conciencia de la tritón, tratando de mantenerse alejada de los tentáculos del gran cefalópodo. «Agarraos a algo», advirtió Kiora. «No va a ser un viaje suave». Sen y Yesa encontraron refugio entre los surcos de la piel del Ortos. Había cicatrices, lo bastante profundas como para ocultarse en ellas. Bálanos, más grandes que las almejas de mayor tamaño de Kiora jamás había visto. La dimensión del Ortos era casi imposible de concebir, y Ula era incluso más grande. Kiora ocupó su lugar en lo alto del manto del Ortos, y el vidente seguía brillando en armonía con el ojo del pulpo. Sen se aproxima a ella, sin duda dispuesto a recoger el arma en caso de que ella cayese. Kiora lo miró, y le guiñó un ojo. «Todavía no». Lortos ascendió y Kiora ascendió con él. No necesitaba decirle a dónde ir. Lortos lo sabía. Podía sentir la intrusión del titán Eldrazi en sus mares. Lo que no conocía era la existencia de otros dos mundos. Probablemente no supiese lo que eran los Eldrazi. Ahora sí entendía que es el poder, y que es un desafío. Lortos avanzaba a impulsos, expandiéndose y contrayéndose como un corazón descomunal. Kiora apretó los dientes. Viajar en pulpo siempre era así. Pero con Lortos resultaba aún peor. Era increíblemente grande, sin embargo, no podía negar los resultados, porque cada impulso les hacía avanzar cientos de metros. Lenta pero inexorablemente, Lortos y Ula convergieron en el portal marino. Los monstruos marinos de Kiora se dispersaron por delante del pulpo y actuaron como una barrera contra las oleadas de engendros. La Tritón tuvo que estar pendiente de decenas de direcciones a la vez que tratar de mantener el control de la gran armada mientras los instintos de las bestias, al resultar heridas, les decían que dejaran de luchar y huyeran. Las aguas se volvieron menos profundas, y a medida que se aproximaba el titán, y las arremetidas de Lortos sacaron del agua a sus pasajeros obligándolos a entrecerrar los ojos bajo el sol y respirar por la nariz, para luego volver a sumergirse violentamente en el océano. Poco después, las aguas no eran lo bastante profundas ni para eso, y Lortos comenzó a arrastrarse con sus tentáculos. Su cuerpo atravesó la superficie del mar y se quedó allí, formando grandes olas en la pequeña bahía, y proporcionando a Kiora su primer vistazo claro del enemigo. El plan de los otros Playwalker había funcionado. Una se encontraba en el interior del anillo de Eldros, que emitía una luz constrictora y deslumbrante. Sus brazos y tentáculos se agitaban con violencia y trataban de golpear a sus enemigos y su prisión, pero parecía que estaba atrapado. ¡Qué lamentable! Aquel era el semblante de un dios. Aquel rostro blanco, óseo e inexpresivo parecía realmente estúpido, revolviéndose como una jibia en una trampa. ¿Por qué habría creído nadie que aquella penosa criatura era digna de admiración? ¿Solo porque era grande? ¡Ja! Sin embargo, era realmente inmensa. Desde la costa, viéndolo cada vez más cerca, Kiora empezó a asimilar la magnitud de su enemigo. Ula era como una montaña que sobresalía del mar, casi tan alto como el faro a pesar de que estaba sumergido en parte. Comparado con un titán Eldrazi, incluso Lortos parecía pequeño. En un combate directo, el gran pulpo de Murasa probablemente no tendría ninguna oportunidad. Por suerte, contaba con la ayuda de ella. Entonces ocurrió algo. El poder que recorría las paredes de los Eldros se tornó rojo y luego negro. El resplandor se concentró en uno de los Eldros y se produjo un destello oscuro. Uno a uno, los Eldros cayeron del cielo. Kiora no entendía qué acababa de ocurrir ni por qué. Pensaba que los Eldros estuvieran desterrados o defectuosos, o lo que quiera que se les ocurra a los Eldros que se construyen hace demasiados siglos. O puede que Ula simplemente se liberara. Fuese cual fuese el motivo, la consecuencia estaba clara. Ula ya no estaba atrapado. ¡Vamos!, apremió a Lortos, aunque el pulpo no necesitó que se lo dijese. Kiora sonrió y se arriesgó a ponerse en pie, equilibrándose con el vidente. Por fin ha llegado el momento de castigar a Ula por lo que había hecho a su gente y a su pueblo, por la destrucción que había causado desde la liberación, por los milenios de engaños y por haber corroído el corazón del plano durante tanto tiempo. ¡Ula!, gritó. ¡Enfréntate a mí, desgraciado! Sen la miró como si hubiera vuelto loca. Fue una sensación gratificante. Ula no se enfrentó a ella, sino que se alejó arrastrándose por el dique, hacia la costa. ¡Cobarde! Las aguas empezaron a agitarse y se volvieron picadas y violentas. Al principio, creyó que se debía a su propia furia, que había canalizado inconscientemente a través del arma.
Pero no era así, no, aquello no era obra suya. Algo extraño ocurría y sabía que era, y entonces lo vio. Y por los dioses y los monstruos, la silueta sobrenatural que surgió entre el paisaje le resultó horriblemente familiar. Una corona de fios negros azabache se erigía sobre la nada, donde debería estar la cabeza del ser. Era imposiblemente planos y negros, como agujeros en el espacio. Un manto de un caparazón brillante se expandía bajo ellos. Unas enormes manos se extendieron a ambos lados, con dos cuchillas de obsidiana que surgían desde los antebrazos. Koshi bajó al agua de un solo impulso, enviando una ola por toda la bahía. Con otro impulso llegó ante el portal marino. Entonces alzó un brazo inmenso y lo bajó con fuerza, y la piedra blanca y reluciente del dique pareció estirarse bajo él, fundirse, fluir hacia afuera, y los alrededores describiendo una espiral de rectángulos de color de agua aceitosa. Kiora observó con impotencia cómo las aguas de Alimar, contenidas muy por encima del océano tras del dique del portal marino, empezaban a filtrarse por los huecos y a caer en cascada, adoptando formas imposibles alrededor del brazo de Koshi. Los dos titanes se aproximaron el uno al otro, y Kiora pensó, en un momento de locura, que tal vez fuesen a luchar por el privilegio de consumir el Zendikar. Pasaron rozándose, lentos e inexorables como icebergs, y el momento concluyó. Koshi giró hacia ella. El mundo parecía distorsionarse a su alrededor, como si fuese el centro de todo. Los fragmentos negros y perfectos que flotaban sobre él parecían absorber la misma luz. Kiora no podía concebir su forma, ni si eran sólidos tan siquiera. Donde se solapaban parecía fundirse en uno solo. No eran objetos, ni siquiera formas, eran agujeros en el espacio, y la cautivaban. ¿Quién le ha enseñado que se podía desafiar a los dioses? ¿Qué ejemplo la ha conducido a enfrentarse a un dios? No, a dos. Los cuentos de Koshi le habían enseñado que se podía engañar, derrotar y humillar a Ula. Sin embargo, había olvidado una cosa en su premura por enfrentarse a Ula, algo que todos los cuentos de Koshi tenían en común. Koshi siempre ganaba. No lo hacían los mortales que seguían su ejemplo, tampoco los delfines que lo alababan. Koshi siempre ganaba. Kiora había engañado a Tasa y pretendía humillar a Ula, pero Koshi la engañó a ella. El movimiento que percibió por el rabillo del ojo hizo que volviera en sí. Sen estaba cerca, con el semblante flácido y los ojos negros. Alrededor de su cabeza flotaba una corona de fragmentos de obsidiana como la de Koshi. Se lanzó a por ella. Kiora trastabilló hacia atrás en la piel rugosa del Ortos. Sen se aproximaba con los brazos extendidos. Parecía inconsciente, perdido. El vidente se atascó en una de las grandes cicatrices del pulpo y Kiora se le detuvo en seco. Solo tenía un instante para tomar una decisión. El vidente era un arma divina sin duda, albergaba un gran poder y estaba segura de que aún no había ni atisbado una parte de él. Aún así, en el fondo, era un arma, y podía utilizarla como tal. Levantó el vidente y sus dos puntas se clavaron en el pecho de Sen. Los ojos del tritón se volvieron más claros y los fragmentos que flotaban sobre su cabeza desaparecieron. Sen la miró, con las manos sujetando sin fuerza el arma. Intentó decir algo, o preguntar algo, pero lo único que salió de su boca fue una especie de gemido bajo y silbiante. Su sangre brotó alrededor de las puntas del arma. Kiora lo apartó de una patada. El vidente se deslizó con facilidad y la sangre roja y brillante salpicó la piel del Ortos. Sen cayó sobre el cuerpo del pulpo, resbaló por él y se precipitó al agua, y desapareció. Koshi ya se cernía sobre Kiora. Sus brazos retorcidos y los tentáculos del Ortos estaban enmarañados, agitándose con violencia. Kiora transmitió su poder al arma ensangrentada y fortaleció al Ortos, pero el pulpo se vio superado irremediablemente. Los brazos de Koshi rotaban de maneras imposibles, doblándose de formas extrañas por aquel espantoso codo doble. Las cuchillas de obsidiana que sobresalían de los antebrazos dieron un tajo hacia la superficie del mar y se alzaron por encima de Kiora, provocando una tromba de agua marina. Aquellas eran en verdad las armas de un dios. Comparado con él, el vidente era una baratija. Una cuchilla inmensa golpeó desde arriba al Ortos, y luego la otra, que no alcanzó a Kiora por menos del ancho de un filo. Una sangre azul casi negra brotó alrededor de las cuchillas. Kiora levantó la vista hacia Koshi, pero Koshi no devolvió la mirada. No podía hacerlo, no tenía cabeza ni rostro. Solo una presencia colosal y antinatural que se cernía sobre ella. Había atacado al Ortos porque el pulpo era el único enemigo de una magnitud mínimamente comparable a la suya. Kiora y su apreciada arma eran insignificantes, no merecían su atención. Por fin entendía que se había equivocado. Koshi no la había engañado. Koshi no comprendía la pequeña historia que ella había contado, la de los embusteros caracterizados como leales delfines, los demás playworkers como necios y ella absurdamente como Koshi. Tasa la había odiado. Koshi ni siquiera podía verla. Con un sonido húmedo y escalofriante, Koshi separó los brazos de un tirón. El cuerpo del Ortos se estremeció y se partió, convirtiéndose en fuentes de sangre azul oscura que salpicó el mar.
La luz del vidente se extinguió. Kiora perdió el equilibrio y cayó mientras Koshi dejaba que las dos mitades irregulares del campeón de los océanos se deslizaran por sus cuchillas. Durante la caída, el vidente se escurrió entre sus dedos entumecidos. Observó con impotencia cómo perdía su mayor trofeo. Había matado a Shen, probablemente también hubiera decenas de sus nobles criaturas marinas, y a Lortos, el creador de las mareas, el que quizá fuese el ser más antiguo y poderoso de los mares de Zendikar. Los había matado a todos, habían confiado en ella, en su patético juguete, en sus historias, y habían muerto por ello. Al menos su hermana la había abandonado, gracias a los dioses, gracias a quien fuese. Koshi eclipsaba el sol. No era Koshi, era Cócide. Inmenso e imposible, una falsa retorcida del concepto de los dioses. Kiora cayó al agua y la oscuridad la reclamó.